Bueno, vamos, como les dije, les comenté, quería para finalizar el curso hacer una lectura con ustedes, compartir una lectura que es una lectura de un texto, de un libro de Nietzsche, probablemente el libro más importante de Nietzsche, que es Así habló Zaratustra, que creo que se complementa muy bien con algunas de las ideas del libro ¿Para qué profesores?, el libro de Gusdorf, que hemos trabajado a lo largo de nuestro accidentado curso. Sobre todo porque este breve texto de Nietzsche, que se titula De las tres transformaciones y que les voy a leer, nos narra un movimiento del espíritu que va a ir de la figura del camello a la figura del niño, que de alguna manera, creo, describe muy bien esa idea de Gusdorf de la edificación de sí como fruto, como objeto de la educación, ¿no? La idea de Gusdorf de llegar a través de las distintas mediaciones de los maestros a una mayoría espiritual. Una mayoría espiritual que Nietzsche va a identificar con la figura del creador, que al mismo tiempo está encarnada en la figura del niño. Aquel que se atreve a vivir por sí mismo, aquel que ha ganado su vida, aquel que la ha conquistado, aquel, en definitiva, que es capaz de dar un sentido a su vida, afirmándola, y que es capaz entonces de conquistar ese dominio de sí del que habla Gusdorf. Pero antes voy a dar una serie de nociones muy breves. Espero que este vídeo no sea muy largo, pero algunas cosas tengo que decir acerca de Nietzsche y de la obra en cuestión, que es la obra más importante del autor y que se titula Así habló Zaratustra. Así que en realidad este vídeo que voy a compartir con ustedes es una humilde invitación a que en algún momento de sus vidas hagan una lectura de el Zaratustra de Nietzsche. Digamos que hay una parte de la filosofía de Nietzsche que es destructora de valores. Una filosofía que dice no. Es esa hermenéutica nietzscheana que deconstruye la cultura decadente de Occidente. Toda la primera parte de la filosofía nietzscheana tiene que ver con esta deconstrucción de lo que Nietzsche considera que es una cultura decadente, que es la cultura occidental. Y lo hace a partir de una serie de críticas muy precisas. Por un lado, la crítica a la moral. No diré mucho, hay una obra clave que es La genealogía de la moral, donde Nietzsche utiliza el método genealógico para rastrear el origen de los valores de la moral judeo-cristiana. Nietzsche considera esta moral una moral de esclavos, una moral de rebaño, una moral decadente que se ha impuesto en Europa, que tiene, por ejemplo, como virtud el valor de la compasión, que es un valor para Nietzsche de los débiles de espíritu, pero ironías de la vida, Nietzsche
ese Nietzsche que había renegado tanto de la compasión judeo-cristiana. Ironías de la vida, digo, Nietzsche se encuentra en el último año de su lucidez, allá por 1889, en febrero, si mal no recuerdo, en Turín, observando cómo un cochero está fustigando, está golpeando a su caballo de una manera brutal, ¿no? Y ese Nietzsche que había renegado tanto de la compasión, que la había combatido tanto, de repente no puede soportar compasivamente este maltrato al animal en cuestión, ¿no? Y se lanza sobre el animal, abraza al animal, para que el cochero deje de golpearlo, ¿no? Y ahí se desvanece, y ese es el último episodio de cordura de Nietzsche, porque ya luego nunca la recuperará. Terminará los últimos 10, 11 años de su vida. Nietzsche muere en 1900, primero en un neuropsiquiátrico y luego en casa de su madre junto a ella y a su hermana Elizabeth. Esto lo cuento como una anécdota, pero no deja de ser interesante, ¿no? Esta ironía del destino de ese Nietzsche que había combatido tanto la compasión de la moral judeo-cristiana y que luego acaba con este gesto compasivo, ¿no?, ante el maltrato del dueño de este animal. Otra de las críticas fundamentales de Nietzsche va a ser una crítica a la metafísica. Sobre todo, el gran antagonista de Nietzsche va a ser Platón. Nietzsche considera que la metafísica platónica infravalora al mundo sensible, al mundo del devenir, al mundo que está sometido al movimiento, al cambio, a la corrupción. A la corrupción no en sentido político, sino a la corrupción de los cuerpos, ¿no?, de esos cuerpos que siempre están en movimiento, puesto que todo lo que nace está condenado a morir. Y Nietzsche ve en este gesto platónico del mundo eidético, del mundo de las ideas, una infravaloración, digamos, del mundo sensible, de aquel mundo que había descrito muy bien Heráclito, que era el mundo del cambio, del devenir. Y por tanto Platón viene a ser, en principio, ese filósofo que considera que la realidad tal cual es, la única realidad para Nietzsche, es entitativamente defectuosa, es ontológicamente defectuosa y que hay que buscar esa auténtica realidad, esa verdadera realidad más allá de nuestro mundo. Luego también hay una crítica al lenguaje y a la ciencia muy importante. No me voy a detener en todo porque no tenemos tiempo. No se puede. Sería fantástico tener un curso entero explicando a Nietzsche porque es un pensador fascinante, pero no tenemos tiempo. Pero hay también en Nietzsche un proyecto positivo, constructivo, que se expresa en la tarea de transmutar los valores caducos de la moral resentida y sobrepasar el nihilismo, la tendencia a la nada. Una tarea reservada a la figura, para Nietzsche, del superhombre, del Übermensch, del cual luego vamos a hablar. Este programa reconstructivo de Nietzsche se apoya en algunas metáforas de una nueva visión de la realidad, unas metáforas muy potentes que Nietzsche pone en juego en esta obra que les voy a nombrar. Esas metáforas son, por ejemplo, la voluntad de poder, el superhombre en alemán Übermensch, que en realidad no tenemos que entenderlo como un hombre superior en el sentido de un hombre con poderes distintos, ni mucho menos, por supuesto, atribuirlo a un determinado pueblo, a una determinada raza, como hicieron los nazis, apropiándose de gran parte de la filosofía de Nietzsche,
sino que el superhombre, a mí me gusta más que superhombre, me gusta otra traducción que sería ultrahombre, es decir, un hombre otro, un hombre que llega a ser otro, u otra forma de ser humano, mejor humano que hombre, para no utilizar el masculino como universal, ¿no? Digamos que lo que está planteando Nietzsche es otra forma de ser humano. Y otra de las metáforas que pone en juego en el Zaratustra va a ser la idea del eterno retorno de lo idéntico, que de hecho es la idea que da origen al libro. Por tanto, Así habló Zaratustra es la obra que inaugura este proyecto de Nietzsche, este proyecto reconstructivo, positivo, y está escrita en 4 partes distintas entre los años 1833 y 1885, perdón, 1883 y 1885, teniendo en cuenta que Nietzsche nació en 1844. ¿Quién es Zaratustra? ¿Por qué la figura de Zaratustra? Según lo que sabemos, Zaratustra fue un profeta persa del siglo VII a.C. Para los griegos era Zoroastro, que vivió entre el siglo VII y VI a.C., que tuvo su primera revelación allá por los 30 años, cosa que no es casualidad, su primera revelación religiosa, ¿no? No es casualidad porque Nietzsche comienza el libro diciendo que Zaratustra tiene 30 años, que tenía 30 años, pero a diferencia de la figura histórica del Zaratustra histórico, Nietzsche lo que hace es mandar a Zaratustra 10 años a las montañas, a la montaña, a disfrutar de su soledad, a regocijarse en su soledad y a mantener un estricto silencio, a pensar por sí mismo. Y también otra cosa que sabemos es que este Zaratustra, este profeta persa del siglo VII, VI a.C., murió asesinado. ¿Cuál era la doctrina de Zaratustra, del Zaratustra histórico? Bueno, era el mazdeísmo o zoroastrismo, que parte de la existencia de 2 clases de divinidades. Digamos, la lucha entre 2 espíritus, dioses y demonios, que son potencias del bien y del mal. Para Zaratustra, el hombre debe apartarse de las fuerzas del mal y permanecer puro para merecer, después de la muerte, la luz. Nietzsche cree ver en la figura del Zaratustra histórico, de Zoroastro, cree ver al creador de la moral, es decir, la contraposición entre el bien y el mal. Zaratustra sería, según Nietzsche, el primero que hace de la moral una fuerza, una causa, el primero en introducir la moral en metafísica. Y por tanto, si Zaratustra fue el primero, Zaratustra debe remendar su error. Debe remendar su error. Por eso, Nietzsche escoge esta figura histórica, la del profeta. ¿Y cómo va a remendar el error? Bueno, a partir de esta obra, donde Nietzsche lo convierte en el personaje principal, esta obra que no es más que una parodia del Nuevo Testamento, una obra que está llena de símbolos, metáforas, imágenes, y donde no encontramos fácilmente ningún elemento de la forma ensayística filosófica tradicional, ¿no? Es una parodia de los evangelios. Como digo, lleno de símbolos, de imágenes, de metáforas,
Hay una proliferación de animales, de figuras, de personajes que se van cruzando en el camino de Zaratustra, que se van convirtiendo en sus discípulos, porque aquí la temática maestro-discípulo es una temática fundamental. Siempre para Nietzsche ha sido una temática fundamental. Y en esta obra, que está estructurada con un prólogo y 4 partes, y en esas 4 partes tenemos 80 discursos breves, el primero de los cuales vamos a leer aquí hoy. En el prólogo, y ya para ir terminando esta introducción y leer el texto, Nietzsche presenta la antítesis del superhombre, el Übermensch, y el último hombre, aquel que ha visto cómo se hundía en sus valores y ha caído en el nihilismo pasivo. ¿Qué significa esto del nihilismo pasivo? Repito, nihil en latín no es nada, es la tendencia a la nada, la negación de los valores. Y este nihilismo pasivo del que habla Nietzsche, que tiene que ver con la historia de Occidente para él, es una constatación histórica, tiene que ver con la conciencia, o surge de la conciencia de la muerte de Dios y la negación de todos los valores. De ahí surge la angustia y la desorientación. Los últimos hombres, que para Nietzsche corresponden esta figura del último hombre a la figura del hombre de su tiempo, es una figura angustiada, desorientada, y esto tiene que ver con la conciencia de la muerte de Dios y la negación de los valores. Ahora diré algo acerca de la muerte de Dios. En la primera parte del libro, en la primera parte de la obra, Nietzsche escribe cada parte de la obra en un lapso de 10 días, con una rapidez fascinante, porque su pésimo estado de salud hacía que Nietzsche estuviera confinado, postrado en la cama durante largos periodos de tiempo, con vómitos, cefaleas, con un estado muy malo de salud que lo acompañó siempre a lo largo de toda la vida. Y cuando se recuperaba por cortos periodos de tiempo, que estaba realmente bien, ¿no? Era como una suerte de purificación para él. Y en estos cortos periodos de tiempo escribía frenéticamente. Y cada parte del Zaratustra está escrita en 10 días, imagínense, ¿no? Este pésimo estado de salud de Nietzsche es uno de los motivos por los cuales, o por el cual Nietzsche escribe aforismos, ¿no? La forma aforística, que son formas muy breves de escritura, ¿no? Nietzsche intentaba condensar en párrafos lo que otros autores quizá decían en libros completos, ¿no? Esta forma aforística tiene que ver con el pésimo estado de salud que acompañó a Nietzsche toda la vida. Prácticamente estaba ciego, veía muy poco también. Bueno. Y en esta primera parte del Zaratustra hay 2 temas fundamentales, ¿no? Uno es el de la muerte de Dios y el otro es el del superhombre. ¿Qué podemos decir de la muerte de Dios? Primero, hay que decir que es absurdo pensar que Nietzsche es el asesino de Dios. Nietzsche no mata a Dios. Nietzsche opera, lo cual aparte sería completamente absurdo, ¿no? ¿Quién podría matar a Dios, ¿no? Nietzsche opera como un cronista, ¿no? Imagínense un cronista de guerra, ¿no? Nietzsche está con su libretita en medio del campo de batalla y observa lo que está ocurriendo. Y lo que nos dice Nietzsche es que Dios ha muerto. Pero esto no hay que entenderlo en un sentido literal, sino metafórico. Y no se reduce la expresión únicamente al Dios monoteísta, al Dios judeo-cristiano, sino que lo que ha muerto para Nietzsche
es todo lo que ha venido ocupando el lugar de Dios. Los valores absolutos, todo aquello que ha venido ocupando su lugar y ha tratado de someter a la vida, dice Nietzsche. Esta expresión se refiere también a las grandes, digamos, a los valores morales y a las grandes verdades que se habían fundamentado en la divinidad y en el mundo suprasensible. Lo que ha perdido entonces lugar en nuestras vidas, piensa Nietzsche, sobre todo luego de la modernidad y luego del período ilustrado, es la idea de un mundo trascendente. Ese mundo trascendente ha perdido su fuerza orientadora en nuestras vidas, ¿no? Decía Fyodor Dostoyevsky que si Dios no existe, todo está permitido. Fíjense que la frase de Dostoyevsky viene a tener una connotación negativa, ¿no? Ese todo está permitido para Dostoyevsky es algo malo, ¿no? Estaríamos hablando justamente del nihilismo negativo, ¿no? Dostoyevsky, al decir si Dios no existe, todo está permitido, lo que está diciendo es que si no tenemos un mundo inteligible de leyes inmutables y eternas, de leyes morales, lo que se avecina es el caos, ¿no? Pero Nietzsche esa misma frase la entiende de un modo positivo. Y ese sería el nihilismo positivo. El nihilismo positivo, cuya figura central va a ser el superhombre, porque en realidad, si Dios no existe, es decir, si ese mundo trascendente, que ya había planteado Platón, porque en el fondo, dice Nietzsche, el cristianismo no es más que platonismo para el pueblo, la frase es formidable, ¿no? Platonismo para el pueblo. Sí, Platón le hablaba a los filósofos y el cristianismo le habla al pueblo, pero en el fondo, ¿no? Lo que hace el cristianismo es reconvertir ese mundo trascendente platónico, ese mundo suprasensible, que en el fondo niega la vida tal cual es. La realidad es defectuosa para Platón y la realidad es defectuosa por otros motivos para el cristianismo. Aspiramos a esa otra vida después de la muerte. No nos alcanza con la vida que tenemos, tal cual es, no la afirmamos en todas sus formas. Digo, para Nietzsche, si Dios ha muerto, todo está permitido, significa que tenemos que crear nosotros mismos los valores, que tenemos que destruir esos valores que están muriendo, que al parecer eran eternos, pero que ya no orientan nuestras vidas, y tenemos que ser creadores de nuestros propios valores. La figura entonces del superhombre, o el ultrahombre, ese hombre otro, esa forma otra de ser humano, es la figura fundamental, ¿no? Ese sería el nihilismo activo, que no nos lleva a la desorientación, que no nos lleva a la angustia, sino que nos lleva a la afirmación, a la creación, ¿no? A la afirmación de la vida, al sentido de la vida. Y por último, antes de leer el texto, la segunda parte de la obra se centra en la idea de voluntad de poder. No voy a decir mucho, no puedo, pero entendamos que la voluntad de poder no tiene que ver con una voluntad de dominio, del otro, de unos pueblos sobre otros. La voluntad de poder tiene que ver con un querer, con un querer. Es una voluntad afirmativa que para Nietzsche es la voluntad que rige la vida, la voluntad de afirmar, de afirmarse, la voluntad de querer.
ese querer querer. Yo sé que es un poco complicado de entender, pero podríamos estar una hora hablando de la voluntad de poder. Y creo que vamos ya 25 minutos y todavía no leímos el breve texto. Y la cuarta parte, bueno, la tercera parte es el núcleo fundamental de la obra para todos los expertos, los especialistas que han hablado de esta obra, ¿no? Donde Nietzsche expone la doctrina del eterno retorno, que va muy ligada a la idea de la voluntad de poder, que básicamente esta idea del eterno retorno, que es la idea que da lugar, da pie al libro, viene a proponernos una suerte de imperativo ético, de afirmación radical de la vida. La idea de Nietzsche es plantearnos hipotéticamente ante una tesitura que es la siguiente: ¿qué pasaría si algún daimon, ¿no?, algún demonio nos dijera al oído que cada una de las cosas, de los hechos que hemos vivido en la vida, por ejemplo, estar grabando este vídeo hoy, ahora, con ustedes, que cada una de las cosas que hemos decidido a lo largo de la vida, desde las más grandes, grandes amores, estudios, trabajo, hasta las más pequeñas, las cotidianas, ¿no? ¿Qué pasaría si un demonio nos dijera que esos hechos de la vida, que todas las cosas de la vida, desde las más grandes a las más pequeñas, qué pasaría, digo, si estuviéramos condenados a repetirlos eternamente, una y otra vez, una y otra vez? Es decir, vivir la misma vida tal cual la estamos viviendo, tal cual la conocemos, la vida que hemos vivido. ¿Qué pasaría si estuviéramos condenados a repetirla? Cada momento, desde el más pequeño al más grande, al más sublime. ¿Nos aterra esa idea? Si nos aterra esa idea, entonces tenemos que repensar nuestra vida, ¿no? Si nos aterra la idea de que vamos a volver a vivir esta vida, es que quizás no estamos viviendo la vida que queremos vivir. No hemos elegido la vida, sino que la vida nos ha elegido a nosotros, podríamos decir algo así. Ahora, si no nos aterra, es que efectivamente estamos donde tenemos que estar, hacemos lo que tenemos que hacer y amamos lo que tenemos que amar. Y finalmente, la cuarta parte está muy centrada en un capítulo que se titula Del hombre superior, pero realmente no agrega casi nada. Realmente no agrega casi nada. Pues bien, voy a leer entonces para concluir este texto, el primero de los 80 discursos de Zaratustra, titulado De las tres transformaciones. Que creo que muestran muy bien ese recorrido del espíritu, eso que Gusdorf denomina en el libro mayoría espiritual, ¿no? Una mayoría espiritual que se logra para el autor francés con el acompañamiento temporal del maestro, que permite que una joven alma logre un dominio de sí. Viva por sí misma, conquiste su propia vida, construya su propia subjetividad, edifique su propia existencia. Dice Nietzsche: tres transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño. Por lo tanto, tres figuras: camello, león y niño. Continúo. Estoy leyendo desde el ordenador. Hay muchas cosas pesadas para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la veneración. Su fortaleza demanda cosas pesadas,
e incluso las más pesadas de todas. Fíjense, ¿no? La veneración, algo que Gusdorf también nombra, ¿no? El peligro de venerar al maestro, por ejemplo. Entonces estamos viendo que hay un espíritu que carga, dice Nietzsche, carga cosas pesadas. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu de carga y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Por qué entonces Nietzsche elige la figura del camello? Porque el camello es un animal de carga, de carga. El camello se arrodilla para que lo carguen, ¿no? Para cargar y transportar eso que carga. Y lo que dice Nietzsche es que este primer espíritu, esta primera forma del espíritu, también se arrodilla para cargar. Venera, se arrodilla y carga. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Así pregunta el espíritu de carga, para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia? ¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria? ¿Subir a altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que tú quieres? ¿O acaso es sumergirse en agua sucia cuando ella es el agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O acaso es amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma cuando quiere causarnos miedo? Con todas estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de carga. Semejante al camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. Tiene lugar la segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Es decir, que de ese animal de carga, que carga con los grandes valores, ¿no?, que venera, que se arrodilla para cargar con esos grandes valores, ese espíritu se convierte, dice Nietzsche, en león. En león, ¿no? El león quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni dios? Tú debes, se llama el gran dragón, ¿no? Tú debes. Pero el espíritu del león dice, yo quiero. Tú debes, le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente, tú debes, ¿no? Este tú debes, por supuesto, se está refiriendo a los mandamientos, a la ética, a la moral, impuesta por las grandes religiones, ¿no? Pero también se está refiriendo a la ética kantiana, que es una ética deontológica, es una ética que tiene que ver con el deber.
en donde Nietzsche ve, ¿no? En donde Nietzsche ve, creo yo, no con acierto, yo creo que aquí Nietzsche se equivoca, que no entiende del todo bien a Kant. Nietzsche aquí ve el deber y la obediencia, ¿no? Por encima de la afirmación de la voluntad. Pero en Kant, en el imperativo categórico kantiano también hay creación, también hay voluntad. Es una ética del deber, pero no significa que no haya libertad. ¿Ah? Porque de lo que se trata la apuesta kantiana es de preguntarse si uno puede convertir en ley universal de la naturaleza la máxima de su acción. Kant no dice no mientas. No dice no mientas. Kant lo que dice es, ¿tú podrías convertir en ley universal la mentira? Si no puedes, si ese no es el mundo en el que tú quisieras vivir, entonces no tienes derecho a mentir. No tienes derecho a mentir. Entonces no puedes convertir la máxima de tu acción, dice Kant, sin excepción. Esta es la ética del deber. En una máxima universal de la naturaleza. En una ley, perdón. Con lo cual yo creo que aquí esa referencia a Kant no es del todo correcta, pero no importa. Valores milenarios, ¿no? Aquí vemos la religión, ¿no? Valores milenarios brillan en esas escamas, ¿no? El gran dragón. Y el más poderoso de todos los dragones habla así: todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados, y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga, que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos. Tampoco el león es aún capaz de hacerlo. Mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Como ven, el león no puede crear valores nuevos, pero puede conquistar la libertad para crear. ¿Por qué no puede crear valores nuevos? Porque todavía tiene mucha bronca. El león conquista la libertad, es una libertad ¿no? Se libera de las cadenas, pero todavía no hay una libertad una libertad creadora, ¿no? El león todavía tiene mucha bronca, ¿no? Tiene mucha bronca. Conquista la libertad, pero aún no es capaz de crear. Esto es lo que está diciendo Nietzsche. Crearse libertad y un no santo, incluso frente al deber. Para ello, hermanos míos, es preciso el león. Tomarse el derecho de nuevos valores, ese es el tomar más horrible para un espíritu de carga y respetuoso. En verdad, eso es para él robar y cosa propia de un animal de rapiña. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Para ese robo se precisa el león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Camello, león y finalmente niño. Interesante, antes de leer cómo describe Nietzsche al niño, que para Nietzsche
esa figura del superhombre, ¿no? Del creador de valores, del que afirma, del que dice sí, esa forma otra, digamos, de ser humano, Nietzsche la pone en la niñez, que es lo que queda, en principio, atrás y no adelante, ¿no? De alguna manera, para ir adelante, para llegar a ser otra cosa, hay que volver atrás, a la niñez. ¿Y por qué la niñez? Dice Nietzsche, inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Repitamos, inocencia. ¿Qué es la inocencia? La inocencia para mí es la capacidad de admiración y de asombro que tienen los niños ante el mundo. Admiración y asombro que están a la base de del nacimiento, del origen de la filosofía. Admirar y asombrarnos ante las cosas. No proyectar nuestro ego, no querer calificar, etiquetar, sino dejarnos sorprender por las cosas, ¿no? El niño es inocente. Nosotros caminamos por un parque con un niño y pasa una mariposa, ¿no? Colorida, ¿no? Bella, grande. Y nosotros decimos, bueno, la calificamos, ¿no? La etiquetamos rápidamente, la categorizamos, bueno, una mariposa, ¿no? Y el niño se queda y dice, ¿y eso qué es? ¿No? Tantos colores, ¿no? Y la mira volar, ¿no? ¿Qué es? ¿No? En vez de proyectar el ego, ¿no? Se deja atrapar por lo que las cosas son. Se admira, se admira. Recuerdo también una anécdota que tiene que ver con esto de la inocencia, ¿no? Y de nuevo, y también con el juego. Una vez me contaron una anécdota, ¿no? que todos la hemos vivido de alguna manera, de un niño que estaba el padre cocinando una especie de estofado con una cuchara larga de madera. Y entonces el niño le dijo al padre, papá, ¿qué es eso que tenés? Y el padre le dijo, una cuchara. Y una cuchara, ¿me la prestás? Y el padre la limpió y se la prestó, ¿no? Y el niño empezó a hacer shum, 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 ¿no? La convirtió inmediatamente en una espada. Y luego se la puso entre las piernas, ¿no? Y empezó a galopar y la convirtió en un caballo. ¿Qué quiero decir? Que el niño, en su inocencia y en su juego, resignifica aquello que para nosotros no era más que una cuchara. Ahí donde el adulto no ve más que una cuchara, que utiliza como cuchara, el niño, para el niño, eso se resignifica, ¿no? Crea la capacidad de crear a partir de lo que tiene. Esto tiene que ver con la inocencia, ¿no? Y dice Nietzsche el olvido, ¿no? El olvido. Esto es fantástico, porque esto el niño no tiene rencor. El niño no tiene rencor. El niño tiene un sano olvido, ¿no? El niño se enoja, llora, patalea y a los 30 segundos se está riendo y jugando de nuevo, ¿no? A nosotros a veces
nos lleva 20 años reconciliarnos con alguien y un niño se reconcilia en 2 minutos, ¿no? Olvida. Es verdad que desde el psicoanálisis luego podemos decir también, ¿no? 20 años después nos damos cuenta de las heridas de la infancia, pero en nuestra experiencia habitual, ¿no? El niño olvida y olvida rápidamente, ¿no? Se pelea con el amiguito, lloran, y a los 2 minutos están jugando de nuevo, como si no hubiera ocurrido nada. ¿No? Un nuevo comienzo, ¿no? Claro, la capacidad de olvido es la capacidad de comenzar de nuevo. Muchas veces no podemos comenzar de nuevo porque no podemos olvidar, porque estamos atados a aquello que nos pasó. Porque no vivimos en el presente, el niño vive en el presente. El niño vive en el presente, ¿no? Decía Lao Tse, el gran filósofo Lao Tse, o Lao Tzu, ¿no? Si estás deprimido, es porque vives en el pasado. Si estás ansioso, es porque vives en el futuro. Si estás feliz o alegre, es porque vives en el presente, ¿no? El niño vive en el presente. Un juego, ya hablamos, ¿no? Esa capacidad lúdica, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado. Cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra, y entonces residía en la ciudad que es llamada la vaca multicolor. Bueno, como el vídeo se me hizo enormemente largo, lo vamos a dejar aquí. Simplemente esto era un regalo, una invitación a leer en algún momento, cuando tengan tiempo, esta obra de Nietzsche, donde hay una reflexión muy grande a lo largo de toda la obra de este vínculo maestros y discípulos. Pero además, donde podemos encontrar, creo, en este texto, algunas imágenes muy bonitas, algunas metáforas muy bonitas, ¿no? Que están muy relacionadas con el libro de Gusdorf, ¿no? Yo estoy convencido que esa mayoría espiritual de la que habla el autor francés, que ese dominio de sí, que ese descubrimiento de sí, esa edificación de sí, tiene que ver con esta figura del niño de la que habla Nietzsche, con esta figura del creador de la que habla Nietzsche, ¿no? De aquel que se ha animado a plantar cara al tú debes, ¿no? Al tú debes. Aquel que ha roto las viejas cadenas, que ya no venera y que empieza a vivir afirmativamente por sí mismo. Bueno, espero que les haya sido de alguna utilidad.